Unidad y libertad son dos cosas que difícilmente están separadas. Son cosas que son deseables y buenas, sobre todo para el creyente y la iglesia. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, vemos que esta unidad siempre fue el resultado de la proclamación de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos la promulgación de la ley en el Sinaí. Cuando Moisés la promulgó al pueblo, él mismo respondió unido en obediencia. Después, Josué buscó la unidad al promulgar cada palabra de la ley dada mediante Moisés. Y como resultado, el pueblo se compromete a servir únicamente a Dios. Más tarde tenemos el avivamiento con el rey Josías al leer el libro de la ley. Continuamos en el tiempo de Esdras y Nehemías. La ley es leída y explicada al pueblo, lo cual provocó unidad de adoración y renovación del compromiso con Dios. En el Nuevo Testamento tenemos a nuestro Señor Jesucristo llamando a la unidad en la verdad, la cual nos hará libres. Vemos la lucha de los apóstoles en el comienzo de la iglesia para buscar esa unidad en la verdad. Esto siguió ocurriendo a lo largo de la historia de la iglesia. Uno de los mejores ejemplos fue la Reforma Protestante y después algo que es de mucha importancia para nosotros, que es la realización de la Confesión de Fe de 1689, donde cabe mencionar que fue un arduo trabajo y compromiso para poder llegar a la unidad de las doctrinas que están contenidas en la misma, ya que de muchas de las iglesias que estaban reunidas para poder lograr esta confesión, había algunos hermanos en los cuales no estaban 100% de acuerdo con todas las doctrinas o con todos los puntos que se encontraban en la confesión. Sin embargo, al no ser puntos que eran fundamentales para la salvación, sino que eran puntos como el hecho de si nada más se debían cantar himnos o salmos, sabían ellos que no era algo fundamental o era algo que debía de ser división entre hermanos, por lo cual decidieron suscribirse a la misma. Acompáñenme, hermanos, por favor, vamos a Gálatas capítulo 2. Con la ayuda de nuestro Señor vamos a ver esta mañana del versículo 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, y con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido, en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra, Señor, que nos ha sido dada a través, Señor, de las Escrituras, Padre, que tú nos permites también tener entendimiento de las mismas, Señor. Y es que te pedimos esta mañana, Padre, que tú nos des entendimiento y también nos des aplicación de tu palabra. Te ruego, Señor,
que tú me bendigas y que tú me ayudes para poder exponer tu palabra fielmente, Señor, a pesar, Señor, de todas mis carencias, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tu pueblo sea bendecido, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Después de su conversión, Pablo estuvo predicando a los gentiles en Arabia, Damasco y Jerusalén durante su primer viaje después de su conversión. Posterior a esto, estuvo en Cilicia, Tarso, Siria y Antioquía. Es en Tarso donde se encuentra por primera vez con Bernabé. En Hechos 11:25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Estando en Antioquía es que ocurre lo relatado en Hechos 15:1-2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Es aquí donde comienza el relato que está haciendo Pablo a los Gálatas, lo cual nos hace hablar primero de los compañeros, que es nuestro primer punto. Versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevando también conmigo a Tito. Los 14 años se refiere al tiempo transcurrido después de su primera visita a Jerusalén, donde vimos antes que se había familiarizado con Pedro. Sin embargo, esto no quiere decir que durante este tiempo no visitó Jerusalén. En Hechos 11:27-30 vemos que Bernabé y Pablo llevaron ofrendas de ayuda recaudadas para las iglesias de Jerusalén. Por lo tanto, aquí se está especificando a una visita ocurrida 14 años después con un propósito específico. Para este propósito específico primero nos menciona a Bernabé. Fue el primer aliado y compañero de Pablo. Vamos por favor a Hechos 9:26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús. Bernabé también se convirtió en su compañero durante el primer viaje misionero. Esto pasa en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Por otra parte, también vemos que llevó a Tito. Tito fue un convertido por la predicación de Pablo a los gentiles. Esto lo vemos en Tito 1, en la primera parte del versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la fe. Entre otras cosas, Tito fue compañero en los viajes misioneros de Pablo, pero también fue mandado solo a otros lugares, como nos dice en 2 de Timoteo 4:10, porque Damas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pablo llevaba como acompañantes a un judío, recontrajudío, converso, y a un griego, recontragriego, también converso. Esto tenía como propósito presentar como prueba fehaciente la unidad en el evangelio que Pablo estaba predicando. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predicó entre los gentiles. Pablo y sus dos compañeros se estaban dedicando a la predicación del evangelio de la gracia a los gentiles, hasta el momento en que Pablo comenta que subieron a Jerusalén, esto debido a una instrucción de parte de Dios. Pablo ya tenía 14 años compartiendo el evangelio. Era un tiempo muy considerable y un trabajo muy arduo. Con esto deberíamos de dimensionar
todo ese trabajo y dedicación y el resultado que él mismo estaba generando. Sin embargo, como la oposición siempre había estado presente, esta oposición quería pervertir el evangelio, como ya fue mencionado y lo vimos anteriormente. Acompáñenme a Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por lo cual, el peligro que todo ese trabajo, este era el peligro de que todo ese trabajo que Pablo ya había hecho durante 14 años fuera en vano, lo cual nos hace hacernos unas preguntas. ¿Cómo es que podría correr o haber corrido en vano? ¿Será que el apóstol tenía dudas sobre su ministerio? Por esas dudas necesitaba exponer en privado para ser corregido por los de reputación. Hermanos, recordemos que en Gálatas 1:18 Pablo ya se había reunido con Pedro con la intención de familiarizarse con él, y lo que tenían en común era el evangelio. En esa visita no fue corregido ni instruido, ya que Pablo, como ha hecho énfasis en que el evangelio que predica no tiene origen en ningún hombre, ya que es por revelación divina, directamente de Cristo. Por esta causa, Pablo estaba seguro de su ministerio. Pablo no tenía duda del evangelio que predicaba, ni de su ministerio. La causa por la cual subió y expuso el evangelio ante los líderes fue un acto de obediencia a Dios y por otra parte también un acto de cortesía. Esto es lo que se debe hacer, hablar primero con los líderes. Asimismo, fue un acto de prudencia, ya que si dichos líderes tenían algunas discrepancias, Pablo podría atenderlas sin el alboroto que podría producir el hacerlo delante de toda la iglesia. De no hacerlo así, pudo haber sido hecho de manera desordenada y hubiera podido causar división en la iglesia entre gentiles y judíos. El que esto hubiera pasado habría hecho que la división dañara a ambos ministerios y lo recorrido y por recorrer sería en vano. Versículo 3. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Pablo está apuntando a que una de las estrategias que tenían para desacreditar su ministerio era hacer distinción entre su evangelio que predicaba a los gentiles y el que se predicaba a los judíos. Sin embargo, al enfatizar que un gentil se presentó ante los líderes de la iglesia en Jerusalén sin circuncidarse y no fue obligado a hacerlo, demostraba la unidad, así como el hecho de que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Es decir, esto ratificaba el rechazo de la iglesia a la doctrina judaizante. Pablo conocía la posibilidad de que se solicitara que Tito fuera obligado a circuncidarse. Esto hubiera hecho que todo lo recorrido anteriormente hubiera sido en vano. Sin embargo, Pablo no solo lo llevaba con él con la seguridad de que eso no ocurriría, sino que Pablo sabe que sería una muestra y un argumento contundente ante los intentos de los judaizantes que insistían en la necesidad de la circuncisión y en el intento por dividir a la iglesia de Cristo. Esto nos lleva ahora a nuestro segundo punto, hermanos, que es el peligro. Vamos al versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cómo vemos o deberíamos de ver a los falsos hermanos? Acompáñenme por favor a 2 de Corintios 11:26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Pablo aquí está describiendo el diario vivir de un creyente. Pablo consideraba a los falsos hermanos como un peligro, y en este caso específico, los falsos hermanos defendían la salvación por obras, con la intención de quitar libertades.
causar división y así procurar debilitar y destruir a la iglesia. Desde el principio del relato bíblico podemos ver la presencia del peligro de los falsos hermanos. Por ejemplo, Caín era un falso hermano. Lo demostró no solo al no ofrecer una adoración como Dios la demandaba, sino también cuando asesinó al hermano que en cierta manera debería de procurar. Y después le sumó el hecho de que cuando Dios le preguntó dónde estaba su hermano, él dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Los verdaderos creyentes cuidan unos de otros, los procuran y buscan su bienestar. Un verdadero creyente no espía a su hermano para criticarlo, más bien lo observa y está al pendiente de ellos con amor para ayudarlos, por lo que entendemos que nosotros sí somos guardas de nuestros hermanos. Otros ejemplos de falsos hermanos son Judas y Simón. Judas amaba a este mundo, amaba las riquezas, y esto lo llevó a menospreciar a Cristo y entregarlo a muerte. Un falso hermano amará a este mundo y pasará por encima aún de sus hermanos para cumplir sus propósitos y estará dispuesto incluso a entregarlos a muerte. Por otra parte, Simón el Mago, un falso hermano que se había bautizado, había hecho una profesión de fe y había sido aceptado en la membresía de la iglesia, pero lo que a él le interesaba solo era el poder y el dinero, es decir, buscaba el reconocimiento y el beneficio propio, no le interesaban los que eran sus hermanos. Este es uno de los motivos, hermanos, por los que se tiene tanto cuidado y se hace un esfuerzo por guardar la membresía, ya que al hacerlo se está cuidando del peligro de los falsos hermanos. Y aunque sabemos que no podemos hacerlo de manera perfecta, porque solo Dios conoce los corazones, no es prudente ni apropiado ser negligente ante estos peligros. El hacerlo es un acto de amor a Cristo, como amor a su cuerpo, que es la iglesia. E incluso también puede llegar a ser amor a aquellos que pudieran hacer una falsa profesión de fe en ignorancia, por falta de entendimiento. Retomando, recordemos que el relato al que Pablo se está refiriendo es al primer concilio de Jerusalén. El concilio es una reunión donde muchos interesados se reúnen para hablar de diferentes temas y llegar a acuerdos, a un mismo entendimiento, en el cual Pablo informó respecto a su ministerio del Evangelio de la Gracia a los gentiles y la exposición del mismo ante las autoridades de la iglesia. Es importante hacer notar que en dicha reunión estaban presentes falsos hermanos que eran judaizantes. Acompáñenme por favor a Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los falsos hermanos, los judaizantes, supuestamente habían creído, pero en realidad solo estaban allí con malas intenciones y habían hecho falsas profesiones de fe para así poder atacar desde adentro. La libertad que espiaban es la libertad que por gracia tiene todo verdadero creyente. Esto frente a la ley como medio de justificación o salvación. Esta libertad es el no estar obligados a cumplir con la ley como medio de justificación. Asimismo, la libertad de la esclavitud religiosa, que depende del cumplimiento externo y no de su cumplimiento en la gracia. Otros aspectos de esta libertad es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. No es libertinaje, sino es el confiar en la obra y guía del Espíritu Santo en el diario vivir del creyente. Es así que estos mismos que eran los que en dicha reunión solicitaban la circuncisión de Tito, a lo cual nadie de los líderes ni de los apóstoles se dieron ante dicha petición. Pero surge la pregunta, ¿cómo es que aceptar esta demanda hubiera reducido esclavitud a la iglesia? Al hacerlo, se estaría aceptando que se debe de agregar algo a la obra de Cristo. Y si
se tenía que acatar la circuncisión, se hubiera tenido que acatar todo lo demás de la ley. Recordemos, hermanos, que nadie ha podido ni podrá cumplir toda la ley, solamente Cristo. Por este motivo, es infructuoso el siquiera intentarlo, es inútil. La ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie, sino que su propósito fue apuntar y dirigir a la gracia, que solamente es en Cristo Jesús. Aquí cabe hacer una aclaración, ya que vemos que Pablo argumentó en contra de la circuncisión de Tito, no permitiéndolo, pero no así con Timoteo, lo cual nos lleva a preguntarnos el por qué. Esto ocurre en Hechos 16 del 1 al 3. Tito era un creyente de madre judía, pero de padre griego, y el motivo por el cual Pablo decidió circuncidarlo fue para que esto no fuera un impedimento para la predicación a los judíos, a los cuales Tito predicaría el evangelio. Es decir, la circuncisión de Timoteo fue por causa de no obstaculizar el evangelio. En el caso de Tito, hubiera sido en perjuicio del evangelio de la gracia. Hay una historia de una mujer que por los lugares y por las actividades que realizaba, ella usaba el cabello corto y usaba siempre pantalón. Cambió de residencia y asistió a una iglesia donde no era bien visto por tal vez un erróneo entendimiento que las mujeres tuvieran el cabello corto y que no usaran falda. Entonces, aunque esta hermana tenía el entendimiento de que ella no estaba yendo en contra de la voluntad de Dios o que no estaba pecando en contra de Dios con tener el cabello corto o usar pantalón, ya que el mandamiento más bien es en una actitud, ella no era que usara pantalones muy ajustados, ¿verdad? Ella empezó a dejarse el cabello largo y empezó a usar faldas por causa de no ser tropiezo y de no lastimar o de no generar alguna situación en la iglesia con los hermanos. Es así como nosotros también debemos de actuar. Por otra parte, esto nos permite entender que si en la iglesia primitiva y específicamente en la iglesia de Jerusalén se habían introducido falsos hermanos, ¿qué podríamos esperar hoy en día? Esta es una verdad que no debemos ignorar y que nos corresponde a todos trabajar en cuidar a nuestra iglesia local. Y al hacerlo, cuidaremos del cuerpo de Cristo y también estaremos haciendo la voluntad de Dios. Vamos al versículo 5, hermanos. A los cuales ni por un momento accedimos someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ante tales ataques contra el evangelio de la gracia, ni Pablo ni los demás apóstoles, así como los líderes de la iglesia, cedieron ante la petición de la circuncisión a Tito, ni a la afirmación que se hacía al respecto de la necesidad de la circuncisión. El hacerlo implicaría volver voluntariamente a la esclavitud. Por otra parte, si esto se hubiera hecho, esto hubiera dado pie al descrédito del evangelio de la gracia. Hubiera separado por completo a la iglesia entre gentiles y judíos. El evangelio también seguramente seguiría negado a los gentiles. No se les reconocería como verdaderos creyentes. Que esto pasara es a lo que se refería como haber corrido en vano. Esa lucha fue con el propósito de que el evangelio de la gracia permaneciera con los judíos y gentiles por igual. Hermanos, esperamos que podamos dimensionar la importancia que tuvo en aquel entonces la lucha por el evangelio y lo importante que también es hoy en día. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera defendido como se hizo en aquel entonces? Hubiera sido algo terrible, pues así mismo y muy similar podría pasar hoy si no lo defendemos. Esto nos lleva al fundamento para la unidad y la libertad para poder hacer esta defensa. Recordemos que la carta a los Gálatas es una defensa al evangelio de la gracia. Vamos al versículo número 6, hermanos. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron.
Aquí está retomando un poco el tema tratado en el versículo 2. Se está refiriendo a Pedro, Jacobo y Juan y a los privilegios que en cierta manera tuvieron los 12, lo cual no hacía que su apostolado fuera más legítimo o tuviera más autoridad que el de Pablo, ya que Cristo los había comisionado a todos por igual. Estos privilegios se refiere al hecho de que estuvieron esos 12 unidos, caminando, pasando un mayor tiempo en cierta manera con Cristo. Pero sin embargo vemos que Cristo los había comisionado a todos por igual. Esto era muy claro para Pablo, ya que nunca Pablo se vio a sí mismo como un apóstol inferior. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 11. Vamos a ver la segunda parte del versículo 11. 2 Corintios 12, 11. Porque en nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Esta es la igualdad de autoridad y conocimientos. Dios no hacía distinción entre Pablo y los demás apóstoles, y es por este motivo que en esta reunión estos mismos no aportaron nada nuevo o diferente al mensaje de Pablo. Al decir que Dios no hace acepción de personas, por una parte se refiere a que no había distinción entre Pablo y los 12 apóstoles, pero también por otra parte se refiere a las obras como mérito para favorecer o salvar. Dios no hace esto por nada que provenga del hombre, es decir, que Dios no hace una distinción entre, en cierta manera, Dios no hace distinción de darle un mayor favor a los que están cumpliendo por la ley en sus fuerzas y a los que son salvos por gracia. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Juan 6, 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Detengámonos un momento a pensar. Cuando le preguntamos a alguien qué debo de hacer, normalmente la respuesta que esperamos es, debes de hacer esto, lo otro, aquello. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, es decir, tú no tienes que hacer nada. El hombre generalmente está tratando de ganar su entrada al cielo o el favor de Dios para así poder tener algo en que jactarse o vanagloriarse. Sin embargo, Jesús mismo deja claro este asunto al decir que es obra de Dios, rechazando la salvación por obras y apuntando a la obra de Dios al dar el don de la fe, la cual es creer en Jesús y sujetarse a Él. Versículos 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El asunto de la circuncisión no fue motivo de división entre los líderes de la iglesia y Pablo. Más bien, aquel debate respecto al tema tuvo como base el evangelio y ocasionando el efecto contrario al que buscaban los que se habían introducido para espiar, los judaizantes, ya que el resultado fue que se demostró el mismo origen del apostolado y evangelio para Pablo y los demás apóstoles. Hermanos, qué hermoso y maravilloso es ver la gracia de Dios actuando al proveer un mismo mensaje y propósito para dos sectores totalmente diferentes. Pedro a los judíos, ya que por todas las costumbres y tradiciones, también como los prejuicios que tenían los judíos, sería prácticamente imposible que un judío escuchara el evangelio de un gentil, así como lo vemos que fue necesaria o fue apropiada la circuncisión de Timoteo. Por lo que esa gracia de Dios proveyó del medio para que el evangelio llegara a los judíos.
Por otra parte, también hubo gracia para los gentiles, y una gracia no menos maravillosa, ya que aquel que en otro tiempo odiaba y menospreciaba a los gentiles, aquel que nunca hubiera procurado un bienestar para los gentiles, ahora recibía la comisión de llevarles el mayor regalo de gracia, que es el evangelio. Y es aquí y así que de dos polos opuestos y que de manera natural no podrían mezclarse como el agua y el aceite, Dios hace un solo pueblo. Este es el poder del evangelio de la gracia, que derrumba todo argumento, toda diferencia, obrando de manera sobrenatural para unir lo que era imposible, y lo une con tal fuerza y lo mantendrá unido hasta la eternidad. Vamos al versículo 9, hermanos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Cómo es que reconocieron la gracia que les había sido dada? Pues mediante la exposición y la defensa del evangelio de la gracia. Así es como nos reconocemos entre hermanos. Es la gracia en Cristo la que nos hace reconocernos, ya que es aquello que nos da identidad. El resultado del evangelio predicado a los gentiles daba testimonio de la veracidad del apostolado y de la misión que tenían Pablo y los 12 en común. Jacobo, Cefas y Juan, los apóstoles principales, mismos que estuvieron presentes en la transfiguración, y como vemos en nuestro pasaje, eran considerados como columnas de la iglesia. Estos son los de reputación a los que se refería Pablo, y que no aportaron nada nuevo, sino que les dieron a Pablo y a Bernabé la mano en señal de compañerismo, compañeros de un mismo propósito, pero con diferentes campos, uno los gentiles y otro los judíos, sin embargo, con la finalidad de que fueran hechos un mismo pueblo. Acompáñenme por favor a Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermano, ¿has podido reconocer la gracia en otros hermanos? El haber reconocido la gracia en otros hermanos, ¿qué ha producido en ti? Por otra parte, es difícil no maravillarse al ver la hermosa y poderosa obra de la gracia en el evangelio, uniendo a Dios a dos cosas, como ya dijimos antes, que eran imposibles de mezclar por naturaleza. Sin embargo, cuando el poder del evangelio actúa en el hombre, sea gentil o judío, nos transforma y nos da una nueva naturaleza, donde ya no tienen lugar esta ni otras distinciones, y esto con el propósito de hacer de nosotros un solo pueblo, un solo cuerpo, y todo para la gloria de su santo nombre, y que así Cristo sea glorificado. Algo más a destacar es que al dar la diestra afirmaban que no eran enemigos, tampoco competían entre ellos, sino que eran compañeros de causa y propósito, pero sobre todo que eran hermanos. Aunque el concilio finalizó en armonía y en una derrota para los judaizantes, estos mismos no se dieron por vencidos, por lo que continuaron con los intentos, lo cual vemos que estaba ocurriendo ahora en la iglesia de los Gálatas. Esto nos enseña que aunque haya victorias presentes y sepamos que la victoria final está asegurada en Cristo, no debemos de dejar de ser diligentes y esforzados en luchar por la verdad y en luchar por la unidad y la libertad cristiana. Vamos al versículo 10, por favor. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Una petición
que podría parecer un poco fuera de lugar, pero para poder entender y dimensionar correctamente dicha petición, veamos un poco el contexto en el que se encontraba la iglesia. La cantidad de cristianos en Jerusalén estaba creciendo considerablemente. Por ejemplo, muchos de los que se convirtieron en el relato del Pentecostés se quedaron al convertirse y nunca regresaron a su lugar de origen. Lo sabemos por lo dicho en Hechos 2:41, que los que fueron bautizados en el día del Pentecostés fueron como 3,000 personas. Y esto continuó así, lo cual generaba diferentes necesidades. Acompáñenme a Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El crecimiento tan rápido generaba estas situaciones y además esto sumado a una gran hambruna que había en toda la tierra, lo cual es mencionado en Hechos 11:28, lo que generó lo mencionado vamos por favor a Hechos 11:29. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aunque vemos que la iglesia fuera de Jerusalén se organizó para apoyar, es común que con el paso del tiempo se comienzan a olvidar estas necesidades, por lo que es necesario recordarlas. Y este es el motivo por el cual tuvo lugar dicha petición a Pablo, la cual, como nos dice, Pablo hizo con diligencia. Pero, ¿por qué Pablo mencionó esto? Podría parecer poco fuera de lugar o no tan necesario. ¿Será que Pablo quería presumir que él ayudaba a la iglesia? No. El motivo por el cual lo hace es porque uno de los resultados de tener unidad y libertad en Cristo es amor fraternal que hay entre hermanos, amor que nos lleva a ocuparnos de las necesidades de nuestros hermanos. Acompáñenme, por favor, hermanos, a Romanos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 13. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta es una de las formas en que se manifiesta la unidad de la iglesia. Una iglesia unida se esforzará por ayudar a otras iglesias hermanas y asimismo los hermanos se esforzarán en ayudarse unos a otros en cada iglesia local. Atenderán las necesidades de sus hermanos que estén en necesidad. En esta práctica brilla la gracia y el amor de Cristo. Es así que esta petición es mencionada porque lleva de lo teológico a lo práctico. La doctrina correcta nunca sustituye el deber cristiano, lo cual nos lleva a la conclusión. Así como en tiempos bíblicos y a lo largo de la historia de la iglesia, la verdad ha sido y será atacada. La iglesia siempre ha enfrentado arduos ataques. Nuestra iglesia no ha sido la excepción. Desde su comienzo y hasta recientemente ha tenido que enfrentar dificultades y muchas de estas han sido de tal forma que llegaron a poner en riesgo a nuestra iglesia local. Gracias a Dios que nos ha guardado y no ha permitido que estos ataques prosperen, sino que por el contrario, la iglesia ha crecido, madurado y se ha fortalecido. Sin embargo, aún nos falta mucho, mis amados hermanos. La lucha no ha terminado y para seguir adelante es necesario el compromiso y participación de todos. No podremos seguir adelante si no nos esforzamos por la unidad, si no nos esforzamos por defender la verdad en nuestra iglesia y por la causa de Cristo. La importancia de la unidad doctrinal es mucha. Por esto es de gran beneficio el uso de herramientas como la confesión o los catecismos, que nos ayudan a tener unidad en el entendimiento doctrinal.
Sin embargo, debemos de tener bien claro que lo más importante y fundamental para la unidad, libertad y el crecimiento de la Iglesia universal y local es el Evangelio. Este debe de ser parte de nuestra dieta diaria como creyentes. El Evangelio es el norte en nuestra brújula que nos ayuda a mantenernos en la dirección correcta. El conocimiento profundo del Evangelio nos guarda de los peligros de los falsos maestros y hermanos. El Evangelio nos ayudará a identificarnos con otros hermanos para colaborar juntos y luchar por la verdad, defenderla y contribuir a que el reino de Cristo en este mundo avance. La predicación del Evangelio traerá a los que hacen falta. El Evangelio nos da propósito, identidad y seguridad. El Evangelio nos lleva a poder adorar a Dios en unidad y libertad, sin importar las circunstancias, aun si hay persecución. Por otra parte, hermanos, cuán difíciles son las relaciones humanas. Esto por causa del pecado que aún hay en nosotros, pecado que proviene de nuestra naturaleza aún presente, de nuestra naturaleza pecaminosa aún presente en el creyente, que nos hace buscar lo propio. Esto hace que haya personas difíciles de soportar y de amar. Sin embargo, el Evangelio nos lleva a Cristo y a su gracia, la cual nos lleva a no buscar agradarnos a nosotros mismos, sino buscar agradarlo a Él. Y no solo eso, sino que ahora por la fe Cristo habita en el creyente, y este es el punto clave. Mira a Cristo en tus hermanos y también procura menguar para que Cristo crezca en ti. Mientras más de Cristo haya en ti, más motivos tendrán los demás hermanos para amarte. Y asimismo, mientras más de Cristo veas en tus hermanos, más motivos tendrás para amarlos. ¿El Evangelio de la gracia está en ti? La gracia en Cristo nos hace humildes, agradecidos, dispuestos a colaborar en unidad. Nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Si la gracia no está en ti, serás jactancioso, orgulloso y aún estarás confiando en tus obras, tratando de competir con otros, buscando lo propio y ocasionando división. Pero sobre todo será tu perdición. ¿Qué te impide buscar la unidad con tus hermanos? Prejuicios, diferencia de criterios, que tu hermano es imprudente, insensato, inmaduro o simplemente te cae mal. Hermano, todas estas cosas son porque estás enfocado en ti. Y déjame decirte algo, no se trata de ti, se trata de Cristo y de la iglesia por la cual Él dio su vida. El Evangelio te dice, deja de verte a ti, mira a Cristo, deja de ver lo que te es chocante en tu hermano y mira a Cristo en él. No importan todos los motivos que puedas tener para estar distanciado de tus hermanos, aun cuando muchos de estos motivos sean válidos de alguna forma. Seguramente tu hermano pecó gravemente contra ti, pero ¿será que alguno de esos motivos sea más grande que la gracia que tú recibiste en Cristo? Si te ofendió, perdónalo, aun cuando no venga a pedirte perdón. Si tú ofendiste, ve y pide perdón. Si hay algo que te desagrada de él, ve en él un motivo para orar por él. Cuando solicitaste la membresía, manifestaste querer ser parte de aún los que somos difíciles de soportar. Sabías que te estabas uniendo a un grupo de pecadores y te comprometiste con Cristo y asimismo con ellos. Entonces, ¿por qué ahora no quieres estar con ellos? ¿Por qué no te interesas por ellos? ¿Qué tanto los conoces? ¿Cuánto tiempo dedicas a estar con ellos? ¿Qué tanto sacrificas por tus hermanos? Si no lo haces, no los estás menospreciando a ellos, sino a Cristo. No camines ni corras en vano. Busca y procura la unidad en el Evangelio entre hermanos. Si te alejas de tus hermanos, te alejas de la iglesia. Si te alejas de la iglesia, te alejas de Cristo, de su cuidado, libertad y plenitud. Ser hermano es cuidar unos de otros y dejar que otros cuiden de ti. Si decimos que somos hermanos en Cristo, comportémonos como tales, con todo lo que esto implica. Por otra parte,
Si tú escuchas estas cosas por primera vez, te invito a que consideres tu vida delante de Dios. Si tú ya has escuchado el Evangelio, deberías de preguntarte si el Evangelio que conoces o que crees es el Evangelio de la gracia o el Evangelio de las obras. Nada basado en las obras podrá resolver tu condición de pecado y deuda delante de Dios. Solamente la gracia en Cristo es suficiente para poder librarte de la condenación eterna. Ven a la gracia, abandona lo que tú crees que son buenas obras y que jamás podrán salvarte. Hoy, Cristo, mediante su evangelio, te está llamando a dejar cualquier intento infructuoso por agradar a Dios y ganar tu salvación. Ven a Cristo para recibir gratuitamente la salvación y el poder unirte a la gran y hermosa familia que somos todos hechos en Él.